Hoy quiero comenzar con una pregunta que parece sencilla, pero es profundamente inquietante. ¿Qué pasa cuando muchas personas están de acuerdo, pero están equivocadas? Imaginen una ciudad donde todos comparten el mismo pensamiento. Imaginen una sociedad donde nadie cuestiona el rumbo. Imaginen una humanidad unida por un mismo propósito. A simple vista, eso suena como el ideal humano. Unidad, cooperación, progreso. Pero la Biblia presenta una historia donde la humanidad alcanzó exactamente eso. Y Dios intervino para detenerla. Hola a todos. Hoy quise empezar este estudio diferente, así que bienvenidos al estudio bíblico de los miércoles del Templo de la Biblia Abierta. Y hoy me toca el estudio llamado Unánimes en el Error, la Torre de Babel. La historia de Babel no solo trata de una torre, trata del corazón humano cuando decide vivir sin Dios. Y lo más impactante no es solo eso, lo más impactante es que Babel no es solo historia antigua, es un diagnóstico permanente del corazón humano. La pregunta hoy no es qué hicieron ellos, la pregunta hoy es qué estamos construyendo nosotros. Observemos con atención lo que la humanidad dijo en ese momento. Dijo, edifiquemos una ciudad y hagámonos un nombre para que no seamos esparcidos. Esas tres expresiones revelan tres necesidades profundas del corazón humano. Necesidad de identidad, necesidad de seguridad, necesidad de control del futuro. La torre no fue construida solo con ladrillos, fue construida con miedo. El miedo a no tener significado, el miedo a perder estabilidad, el miedo a depender de Dios. El ser humano no dejó de buscar seguridad después del Edén. Solo cambió el lugar donde la busca. Escuchen bien. Babel es el intento humano de resolver la inseguridad existencial sin Dios. Pues entonces, miren, el corazón humano busca seguridad absoluta, pero intenta encontrarla en cosas temporales. Cuando el ser humano pierde a Dios como fundamento, intenta convertirse en su propio fundamento. La autosuficiencia no nace de fortaleza, nace de inseguridad, de una inseguridad profunda. Quien no confía en Dios necesita controlar todo. Escuchen, todo lo necesitan controlar. Entonces, el nombre en la cultura bíblica representa identidad, valor, propósito y legado. Ellos dijeron, definiremos quiénes somos sin referencia a Dios. Querían significado sin creador, valor sin relación con Dios, gloria sin obediencia. La humanidad en ese tiempo dejó de buscar identidad. No la dejó de buscar, solo dejó de recibirla de Dios. Paralelo profundo con la sociedad actual. Hoy el mundo dice, defínate a ti mismo, crea tu verdad, tu identidad depende de ti. Pero el problema es este. Lo que el hombre crea, el hombre tiene que sostener. Y eso produce agotamiento existencial. Entonces, cuando la identidad depende del rendimiento, nunca hay descanso. Cuando la identidad depende de aprobación, nunca hay seguridad. Entonces, una persona intentando verse en un espejo roto, nunca obtiene una imagen estable. Así vive quienes intentan definirse sin Dios.
La ciudad representa estabilidad permanente. No querían depender de la provisión divina. Querían construir su propia garantía de futuro. ¿Me explico? El impulso es comprensible. El ser humano teme la incertidumbre. La teme. Pero el problema no es buscar seguridad. El problema es buscarla sin Dios. Escuchen, paralelo profundo con la sociedad actual. Hoy las torres modernas son invisibles. Acumulación económica como salvación. Carrera profesional como refugio. Relaciones como garantía emocional. Control de la información como poder. Tecnología como sensación de invulnerabilidad. La cultura moderna no niega el miedo, intenta administrarlo sin Dios. Pero toda seguridad basada en lo temporal es frágil por naturaleza. Oiga, le voy a poner un ejemplo. Construir seguridad sin Dios es como asegurar una casa sobre arena. Como dice la Biblia, puedes resistir por un tiempo, pero no resistes la tormenta correcta. ¿No? El texto dice que la humanidad habló al unísono. Edifiquémonos, hagámonos un nombre. Observa algo crucial. Esto no fue orgullo de una persona. Fue el orgullo de una civilización. El problema de Babel no fue solo pecado individual, fue pecado normalizado. Fue rebelión organizada. Fue orgullo institucionalizado. Cuando el orgullo se vuelve colectivo, deja de sentirse como pecado. Se convierte en cultura. La cultura es simplemente pecado repetido hasta que parece normal. Escuchen, todo parece normal. El orgullo personal es peligroso, muy peligroso, pero el orgullo colectivo es devastador. Porque cuando el orgullo se vuelve cultura, ya no se cuestiona, ya no se percibe, ya no se corrige, todo lo contrario, se celebra. Lo que antes producía vergüenza, ahora produce aplausos. Eso es Babel. La humanidad unida no es la verdad, sino es la autosuficiencia. Escuchen. Primero, el ser humano se exalta a sí mismo. Luego, comparte esa exaltación con otros. Luego, la sociedad lo normaliza. Luego, las instituciones las protegen. Luego, cuestionarlas se vuelve ofensivo. Eso le recuerda algo, eso le dice algo. Así, el orgullo deja de ser actitud y se convierte en sistema. ¿Le suena de algo todo eso con lo que vivimos actualmente? Babel no fue solo una construcción física, fue un sistema de pensamiento, una cosmovisión sin Dios. Hoy el orgullo no solo existe, está estructurado. Se enseña que depender de Dios es debilidad, que la autoridad última está dentro del ser humano, que la autodeterminación es el valor supremo. El mensaje cultural dominante es: no necesitas a Dios para definir el bien y el mal. No necesitas a Dios para tener propósito. No necesitas a Dios para tener identidad. Eso es exactamente el espíritu de Babel. El ser humano como referencia final. Cuando el orgullo gobierna, la verdad deja de descubrirse
y comienza a votarse. Lo correcto se define por aceptación social. La moralidad se vuelve negociable. Las convicciones se reemplazan por aprobación. Pero la verdad no cambia por popularidad. Si millones de personas afirman algo falso, no lo convierte en verdadero. No, eso no es así, sino que el orgullo cultural redefine el valor de la persona. No por quién es, sino por lo que logra. Valor por productividad. Identidad por reconocimiento. Significado por rendimiento. Esto crea una humanidad agotada intentando justificarse a sí mismo. El orgullo promete exaltación, pero produce ansiedad. Mucha ansiedad. Babel no gritó, odiamos a Dios. No dijo eso. Simplemente actuó como si Dios no fuera necesario. Eso es más sutil, pero es más peligroso. Hoy Dios es removido del centro de la vida pública, intelectual y personal. No se combate abiertamente, se vuelve irrelevante. El orgullo cultural no siempre niega a Dios. Simplemente no existe. Vive sin él. Como el emperador sin ropa. Ustedes recuerdan al rey aquel que el cuento infantil donde un rey sale desnudo a la calle porque unos pillos le dijeron que llevaba una ropa que solo los justos y los que amaban podrían verlo. Y el pueblo entero aceptó la mentira. Si todos temen cuestionarla, cuando el orgullo gobierna, la percepción colectiva reemplaza la realidad. No se defiende la verdad. Se protege la ilusión. Mal momento. Es como el veneno diluido. El veneno puro mata rápidamente, pero el veneno diluido consume lentamente, sin alarmas. El orgullo cultural funciona así. No parece peligroso, ¿no? Es una cosa más. No parece extremo. Bueno, no, yo no quiero, no. Pero transforma silenciosamente el corazón humano. Que con eso hay que tener mucho cuidado. Miren, cuando el orgullo se vuelve cultura, ocurren tres efectos inevitables. Se pierde la reverencia por Dios. Se pierde la conciencia de pecado. Se pierde la necesidad de salvación. Escuchen, y cuando el ser humano deja de sentirse necesitado, deja de buscar a Dios. El mayor triunfo del orgullo no es la rebelión abierta, yo no quiero, no, es la autosuficiencia silenciosa. No vivimos, y además nosotros los cristianos no vivimos fuera de la cultura, respiramos cultura. La pregunta no es si la cultura nos influye. La pregunta es ¿cuánto? ¿Dónde has aceptado como normal lo que Dios llama peligroso? ¿Dónde la aprobación social ha reemplazado la convicción espiritual? ¿Dónde has callado la verdad por presión colectiva? El espíritu de Babel no solo construye torres externas, construye mentalidades internas. La humanidad no solo peca individualmente, tú, yo, él, no, puede pecar estructuralmente. Y cuando el orgullo se vuelve sistema, solo la humildad ante Dios puede romperlo. La verdadera transformación no comienza en la cultura, comienza en el corazón rendido. La cultura puede normalizar el orgullo,
pero solo Dios puede sanar el corazón humano. La unanimidad humana puede reemplazar la verdad divina. Escuchen. Dios había dicho, llenen la tierra. Ellos dijeron, no nos moveremos. Esto no es solo desobediencia. Era resistencia al plan de Dios por temor. Querían controlar su destino sin la dirección divina. El ser humano teme dos cosas profundamente: perder el control, depender de otro. Por eso la independencia absoluta parece tan atractiva. Pero hay una verdad espiritual profunda. El control absoluto es una ilusión. Vivimos en la era de la seguridad artificial. Nunca la humanidad ha tenido más herramientas y nunca ha experimentado tanta ansiedad. ¿O no? Más información, menos paz. Más conexión digital, más soledad. Más capacidad, más temor al futuro. Eso revela algo importante. La seguridad externa no resuelve la inseguridad interna. El problema humano no es la falta de recursos, es desconexión del fundamento verdadero. Escuchen, ese es. Entonces, cuando el ser humano se separa de Dios, ocurren tres cosas inevitables. Busca identidad en lo que hace, busca seguridad en lo que posee y busca control en lo que planea. Pero ninguna de esas cosas puede sostener el alma. El alma fue creado para descansar solo en Dios. Todo intento de reemplazar a Dios produce ansiedad estructural. No es solo un problema espiritual, es un problema existencial. Es como el paciente que rechaza el oxígeno, ¿no? Un paciente conectado a oxígeno decide quitárselo porque él quiere respirar libremente. No es libertad, es una decisión contra su propia vida. Y eso es lo que hacemos. Así es la independencia espiritual, ¿no? Dime tú. También, mira, las sillas. Tú te sientas en una silla que le falta una pata. Puedes sentarte por un momento, pero no puedes descansar con confianza, porque llega un momento en que te va. La vida sin Dios puede funcionar, pero no puede sostenerse. Cuidado. Podemos estar sin Dios, pero no podemos ser sostenibles a lo largo de nuestra vida. Todos aquí estamos construyendo algo para sentirnos seguros. La pregunta no es si buscas seguridad. La pregunta es dónde la buscas. Algunos confían en su capacidad, otros en sus recursos, otros en su imagen, otros en su control del futuro. Pero todo lo que no es eterno es inseguro por definición. La verdadera seguridad no se construye, se recibe. No proviene del control, proviene de la confianza. No proviene del orgullo, proviene de la dependencia. El ser humano no puede crear seguridad si su alma necesita. La seguridad verdadera no está en lo que el hombre edifica, está en aquel en quien el hombre confía. Entonces, señores, tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Observa el énfasis, unidad total. Luego dicen, edifiquémonos una ciudad y hagámonos un nombre para que no seamos esparcidos. Aquí está el núcleo del problema. El núcleo del problema humano. Gloria propia, seguridad propia, control propio, sin Dios. El ser humano siempre ha tenido tres necesidades profundas: identidad, seguridad, propósito.
En Babel intentaron satisfacer las tres sin Dios. Hagámonos un nombre, identidad sin Dios. Edifiquémonos una ciudad, seguridad sin Dios. No seamos esparcidos, control del futuro sin Dios. No estaban construyendo solo arquitectura, estaban construyendo autonomía espiritual. Hoy la cultura global enseña a definir tu identidad internamente. Construye tu propio significado, no dependas de ninguna autoridad superior. La autosuficiencia se presenta como madurez. La dependencia de Dios se presenta como debilidad. Pero la Biblia enseña lo contrario. El ser humano no fue creado para ser independiente. Fue creado para ser relacional. La ansiedad moderna es resultado de intentar cargar un peso que solo Dios puede sostener. El pecado de Babel no fue solo orgullo individual, fue orgullo colectivo. Cuando el orgullo se organiza, deja de parecer rebelión, parece progreso. Cuando todos dicen lo mismo, la mentira adquiere apariencia de verdad. Hoy vemos estructuras sociales completamente basadas en la autosuficiencia humana. Cultura que mide el valor por productividad. Sistema que excluye la referencia a Dios. Moralidad definida por consenso social. ¿No? Identidad construida sin referencia al Creador. ¿Dios? Todo debemos a Él. La verdad reemplazada por opinión mayoritaria. La presión cultural puede hacer que el error parezca inevitable, pero la verdad nunca se determina por votación. Recuerde que si 100 personas cierran sus ojos al borde de un precipicio, la unanimidad no elimina el peligro. La unidad no reemplaza la verdad. Nunca. Nunca. El texto dice que Dios descendió para ver la ciudad. No porque ignorara el proyecto, sino para mostrar una verdad poderosa. Lo que impresiona al hombre no impresiona a Dios. Dios no evalúa la altura de la torre. Dios evaluó la intención del corazón. El problema no era arquitectura, era independencia espiritual. Hoy muchas vidas parecen exitosas externamente, pero están espiritualmente desconectadas. Logros sin rendición, progreso sin propósito, movimiento sin dirección divina. La pregunta que Dios hace no es ¿qué tan alto construiste?, sino ¿para quién lo construiste? Dios confunde las lenguas. Ahí se forma confunde las lenguas. El proyecto colapsa. La humanidad se dispersa. Esto revela una verdad profunda. A veces el mayor acto de misericordia divina es frustrar el plan del hombre. Es frustrar el plan humano. Dios no destruyó a la humanidad. Dios limitó el poder del orgullo. Paralelo profundo que hay con experiencias humanas. Hay momentos donde la vida parece romperse. Planes cancelados, sueños frustrados, sistemas colapsados, seguridades removidas. Y decimos, todo se arruinó. Pero muchas veces Dios está diciendo, te estoy protegiendo de lo que te construí, de lo que tú te estabas construyendo. Señores, un padre quita un objeto peligroso de las manos de sus hijos. El niño llora, pero el padre salva su vida. La intervención divina no siempre se siente como bendición, pero lo es. No quepa duda, no hay duda. Entonces Babel representa una creencia antigua
que domina el mundo moderno. Si el ser humano progresa lo suficiente, no necesitará a Dios. Pero la historia demuestra algo constante. Más poder sin transformación del corazón produce más destrucción. El problema humano no es la falta de capacidad, es falta de humildad. Babel no es solo un evento histórico, es un patrón del corazón humano. Todos construimos algo para sentirnos seguros. Algunos construyen éxito, otros construyen control, otros construyen reputación, otros construyen independencia. La pregunta no es si estás construyendo, la pregunta es sobre el fundamento. ¿Tu vida está edificada sobre autosuficiencia o dependencia de Dios? Babel muestra al hombre intentando subir al cielo. El mensaje del Evangelio revela lo opuesto. Dios descendiendo hacia el hombre. El ser humano intenta alcanzar a Dios por esfuerzos. Dios ofrece reconciliación por gracia. El orgullo dice, yo puedo. La fe dice, yo necesito. La torre de Babel terminó en dispersión. La gracia de Dios produce reconciliación. Hoy no estamos llamados a construir una torre espiritual. Estás invitando a rendir tu vida. Llamando directo para decir textualmente, si has vivido confiando en tu propia fuerza, si has construido tu identidad sin Dios, si has buscado seguridad en lo temporal, hoy puedes dejar de construir y comenzar a confiar. No necesitas subir al cielo, necesitas abrir el corazón. Dios no rechaza al que se humilla. Dios no desprecia al que reconoce su necesidad. Hoy puedes decir, Señor, dejo mi orgullo, dejo mi autosuficiencia, dejo mi torre personal, reconozco que te necesito. La humanidad estuvo unida en Babel, pero estaba lejos, él estaba muy lejos de Dios. Hoy puedes estar reconciliado con Dios, no por lo que construyas, sino por lo que recibas. La salvación no es una obra humana, es un regalo divino. ¿No? Hoy hemos contemplado que Babel no es simplemente el recuerdo distante de una civilización antigua, sino la radiografía permanente del corazón humano cuando intenta existir sin referencias a Dios. No es solo una torre levantada en la llanura del Sinar, sino el símbolo universal de la búsqueda humana de identidad sin el Creador, de seguridad sin su presencia y de futuro sin su dirección, tal como se revela en Génesis 11. Teológicamente, hemos visto que la raíz del problema no fue arquitectónica, sino espiritual. Una humanidad unida, sí, pero unida en la autosuficiencia. Organizada, sí, pero organizada en la exaltación propia. Creativa, sí, pero creativa en la negación práctica de la soberanía divina. Esta escena expone la profundidad de la condición humana. El ser humano desea gloria sin gracia, poder sin rendición, progreso sin santidad y trascendencia sin dependencia. Existencialmente, Babel explica la inquietud silenciosa de nuestros tiempos. Poseemos una herramienta que cualquier generación anterior, mucha herramienta, y sin embargo, vivimos con una fragilidad interior más evidente. Construimos estructuras externas cada vez más complejas, mientras el alma permanece insegura, porque ningún logro puede reemplazar el fundamento para el cual fuimos creados. La ansiedad contemporánea, el temor constante al futuro, la necesidad de control absoluto y la obsesión por la autoafirmación
no son fenómenos aislados, sino el eco moderno de aquel antiguo. Hagámonos un nombre. Son intentos de llenar con esfuerzo humano el vacío que solo la comunión con Dios puede habitar. Sin embargo, la historia de Babel no es únicamente un relato de orgullo humano, sino también una revelación de la misericordia divina. Dios interviene, no por temor al hombre, sino por amor al hombre. Limita el alcance del orgullo antes de que el orgullo consuma completamente a la humanidad. Dispersa para preservar, confunde para redirigir, detiene para rescatar. Así incluso el juicio contiene gracia. Y aún la interrupción divina es una invitación al volver al fundamento verdadero. Y aquí es donde el relato antiguo se vuelve un llamado presente. Hoy seguimos levantando torres de autosuficiencia intelectual, de seguridad económica, de identidad construida, de control personal. Y seguimos enfrentando la misma pregunta fundamental. ¿Qué puede sostener verdaderamente una vida humana en un mundo inestable? Pues porque toda seguridad construida sobre la temporal lleva en sí mismo la semilla de su caída. Toda identidad que depende del reconocimiento humano es vulnerable al cambio. Y todo intento de autodefinición sin Dios exige un esfuerzo que el alma no puede sostener. Indefinidamente, pero frente a la fragilidad de todo lo que el hombre levanta, permanece la fidelidad de lo que Dios establece. Frente al movimiento incesante de la historia humana, permanece la estabilidad del propósito divino. Frente al ruido de la autosuficiencia colectiva, permanece la voz persistente que llama al corazón a la humildad. Porque eso, el mensaje que emerge, no es el de fatalismo, sino de esperanza radical. El ser humano no necesita elevarse para encontrar significado, sino rendirse para recibirlo. No necesita conquistar el cielo, sino abrir el corazón. No necesita sostener su existencia por sus propias fuerzas, sino confiar en aquel que la sostiene desde el principio. Así que hoy estamos simplemente recordando una torre caída. Estamos escuchando una invitación eterna. Porque lo que el orgullo humano construye, el tiempo inevitablemente desgasta. Lo que el miedo humano levanta, la incertidumbre finalmente sacude. Pero lo que Dios fundamenta permanece inconmovible más allá de la historia, más allá de la cultura, más allá de la muerte misma. Y esta es la verdad que se eleva por encima de toda ambición humana. La humanidad puede unirse en su grandeza aparente y aún así perderse. Pero un solo corazón rendido puede ser levantado por Dios hacia una vida que ninguna ruina puede tocar. Hoy no estamos ante los restos de un fracaso antiguo, sino ante el umbral de una decisión viva. Seguir edificando lo que el tiempo derriba o descansar en el único fundamento que la eternidad confirma. Porque el final de Babel no es la última palabra sobre la humanidad. La última palabra pertenece a Dios y siempre es más grande que cualquier torre que el hombre haya intentado levantar. Entonces, de esta forma termino este estudio de hoy y esperando al próximo miércoles para volver a conectarlo y seguir escuchando sobre la palabra de Dios. Lo dejo con el pastor para que termine esta noche. Muchas gracias a todos y que Dios los bendiga.